Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta conexión con el propósito de continuar estudiando los secretos de la Torá correspondiente a a las porciones que estudiamos semanalmente. Hay algunas ocasiones como esta semana donde se juntan dos porciones en una. Y, y bueno, realmente me voy a enfocarme en una, que es la primera, y en una sola ley espiritual. Les voy a resumir un poquito de qué trata la porción esta semana. Ya la semana anterior eh, estuvimos estudiando acerca de la muerte de dos sacerdotes. Bien, antes de comenzar, primero, la porción de esta semana lleva por título Ahareimot en hebreo, que se ha traducido comúnmente como después de la muerte, ¿ya? Y en alusión a después de la muerte de estos sacerdotes, que son llamados Nadab y Abiú, eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Y la porción que estudiamos esta semana se encuentra en el libro de Baikra de Levítico, capítulo 16, del versículo 1 hasta el capítulo 18, verso 30. Ya la porción de la Haftará, la porción de los profetas, eh, en Ezequiel, capítulo 22, del verso 1 hasta el verso 16. Pero sabemos que en realidad las porciones se estudian en base de la Torá, al igual que los profetas, u otros escritos, comentarios que podamos usar. eh, Todo está rodeando el fundamento, que es lo que sale de la propia Torá. Bien, entonces, la semana anterior vimos que después que se construyó el santuario y se inauguró el tabernáculo en el desierto, esto es parte de la historia, después vamos a entrar a lo que toca esta porción y luego a descodificar los códigos ahí que están velados en la Torá. Bien, después de que sus hijos, los hijos de Aarón, llamados Nadab y Abihu, hubieron muerto como efecto, como castigo por su servicio incorrecto, se le dio a Aarón que entrara en el Kodesh HaKodashim, que es comúnmente llamado el Santo de los Santos, o en las Biblias populares como lugar santísimo. Ya vayan anotando ahí, si tienen un lápiz, vayan anotando conceptos para que vayan asociándose también a las terminologías hebreas. Cuando hablamos de Kodesh HaKodashim, hablamos de lugar santísimo o el Santo de los Santos. Entonces, una vez que estos dos hijos murieron, se le dijo a Aarón, que era el gran sacerdote, el supremo sacerdote, que entrara en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, una vez por año, en en un evento espiritual que llamamos Yom Kippur o Día del Perdón. Y ese día se expiaban los pecados cometidos por la comunidad, ¿sí? Por el pueblo de Israel, incluyendo los pecados de los sacerdotes, y el santuario también era purificado por si hubieran entrado en él israelitas ritualmente impuros. Ese mismo día, el propio gran sacerdote, atado la mayor parte del tiempo con ropas blancas antes que con doradas, ofrecía todos los sacrificios. Estos consistían en sus personales ofrendas quemadas de pecado que él ofrecía por sí mismo
y ofrendas comunitarias similares llevadas en el nombre del pueblo, como parte, como parte del ritual. Aarón tomó un puñado de incienso y entró en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim. Luego arrojó el incienso sobre carbón tomado del altar y la cubierta del arca quedó envuelta en una nube de humo. Dos machos cabríos fueron provistos por el pueblo como ofrenda y el gran sacerdote echó a suertes para determinar cuál de los dos sería sacrificado. ¿Sí? A continuación, apoyó su mano sobre la cabeza del otro animal llamado Azazel, o sea, habían dos chivos que se presentaban en ese lugar, en el santuario. Uno era destinado para el creador y el otro destinado para Azazel. Ya algún día vamos, de hecho ya hemos descodificado todo esto que estamos diciendo, estamos hablando de la historia, ya para no atrasarnos tanto y entrar a lo que realmente toca esta semana. Entonces, el chivo que era destinado a Azazel, sí, sabemos que Azazel era la unión de dos grandes demonios, o los líderes de 5 familias de demonios, que causaban en realidad en el mundo espiritual que los hijos de Israel cometieran pecados. Y este animalito dice que el gran sacerdote le ponía las manos en la cabeza, ¿ya? Y sobre él confesaba los pecados del pueblo y luego los arrojaba desde un acantilado, simbolizando así la remoción del pecado del pueblo. Se dio orden a los israelitas de observar permanentemente ese día, también como el Shabbat más solemnes, o sea, el día del perdón, el día de Yom Kippur. Ese día de ese evento era un gran Shabbat, ¿sí? Y de hecho es el Shabbat donde se ayuna. Sabemos de que por la halajá, eh, por las leyes que los sabios nos han revelado, que en el día de Shabbat es un día donde no se ayuna. Pero la única excepción es este día llamado Yom Kippur, es que día de expiación o día del perdón, claro, día del perdón como se conoce. Entonces, eh, ese día era un Shabbat, de hecho se le conoce como Shabbat de Shabbatón, es un gran Shabbat, en el cual todo miembro de la casa de Israel debía afligirse por medio del ayuno y arrepentirse de sus malas acciones. ¿Sí? Nuevamente se advirtió al pueblo que los sacrificios podían ser ofrecidos solamente en el altar del santuario. Acuérdense de la clase que tuvimos en la primera porción de Levítico, cuando les mostré todo el santuario, pieza por pieza, qué es lo que era el altar, qué es lo que era la pileta de purificación, el lugar santo y el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim. Eh, Bien, ofrecer sacrificio en el lugar elegido por uno mismo era considerado un acto de idolatría, dado que el creador dijo que había que llevarle sacrificio a un lugar específico, y ese lugar era Jerusalén. Además, si alguien deseaba sacrificar un animal para comer durante el periodo del desierto, debía ser traído como una ofrenda de paz. Entonces fueron promulgadas las leyes que prohíben comer carne de un animal que ha muerto sin haber sido sacrificado según el ritual, y también la ingesta de sangre. Al pueblo se le recordó que se esperaba de él un alto nivel de conducta moral, se quería continuar siendo el elegido de Dios. Por consiguiente, el adulterio y los matrimonios ilícitos están fuera de la ley. Otras naciones, de hecho, habían sido destruidas porque sus miembros habían observado una conducta inmoral. Y el mismo destino tendrían los hijos de Israel si actuaban del mismo modo.
¿Ya? Eso en resumen, en síntesis, lo que nos habla la primera porción de la Torá esta semana. Esto a nivel histórico. Entonces, sabemos de que cada porción tiene leyes espirituales, que es lo que llamamos ley de causa y efecto en un lenguaje llano, pero en realidad son leyes espirituales o leyes universales que, que están escritas en el universo y que rigen también el proceso de evolución espiritual de las almas. Todo lo que yo les conté es una historia, ¿ya? Pero detrás de toda esta historia bonita y media compleja, hay enormes secretos espirituales para almas que han despertado su conciencia, para almas que buscan la santidad, para almas que buscan la conexión con la divinidad, y se aparta también para un servicio sagrado al Creador. No todas las almas en el mundo despiertan este deseo, son pocas las almas, y estas almas que han despertado su vida y su compromiso serio de trabajar la espiritualidad, y no solamente la espiritualidad, sino también la santidad, que es otro nivel superior a la espiritualidad, que era el nivel donde estaban los sacerdotes en el santuario. El pueblo era un pueblo espiritual, pero los sacerdotes alcanzaban un nivel muy alto de kedushá, de santidad. Entonces, eh, las semanas anteriores, la semana antepasada, cuando me tocó hablar sobre una porción, les definía así en pocas palabras lo que significaba ser Israel, lo que significaba ser un leví, lo que significaba ser un cohen, un sacerdote. Si bien es cierto, en la época del templo, eh, y de hecho hasta el día de hoy también se reconocen los levitas en el pueblo judío, como así también los que vienen de la familia de los Kohanim, de los sacerdotes, o de la familia de Aarón. Y de hecho a ese tipo de personas, sus apellidos se les menciona como Cohen. Y ahí uno reconoce ya de qué línea viene esta persona. Pero el templo, una vez que ya fue destruido, eh, los cabalistas, los cabalistas saben que la Torá no ha sido abolida, como piensan algunas religiones. Por lo tanto, las leyes de sacrificio, las leyes de incienso, las leyes de purificación, eh, que rigen este gran santuario, no se eliminan en el mundo espiritual. Quedan latentes para aquellas personas que han elevado su estado de conciencia, se han purificado, se han santificado y han hecho un pacto con el Creador, ¿sí? De formar parte de una nación de almas, de una nación de almas sacerdotales y espirituales. De hecho, del pueblo judío, ni decirlo. El pueblo judío eh, ya es un pueblo que ya desde los 8 días de nacido, por medio de la circuncisión y del pacto que han hecho con el Creador, ellos ya viven, ellos ya han hecho carne todo este trabajo. Sabemos que no todos han alcanzado el nivel tal vez de elevación espiritual entrando a los secretos de la Torá, pero si bien es cierto, ellos cumplen con las leyes de la Torá en el mundo de la acción, ya en el mundo de la acción. O sea, viendo los mandamientos, viendo los preceptos de la Torá a nivel literal, ya a nivel literal. Y también hay muchos, por otra parte, porque no son todos, pero también hay muchos que aparte de lo literal, también funcionan a nivel espiritual, a nivel místico. Entonces, ni uno quita lo otro, ¿sí? Ni lo espiritual viene a quitar lo literal, pero ya cuando dentro de lo físico, o sea, por condiciones, se anulan los preceptos, eso no quiere decir de que lo espiritual se anule. Entonces, eh, bien, seguimos avanzando.
Entonces, como les decía, en esta porción, no sé si alguien sabe cuántas leyes espirituales hay. Los que estudiaron la porción, ¿cuántas leyes espirituales tiene esta semana? Tiene bastante. Tiene alrededor de 22 leyes espirituales, ¿ya? Y en esta conexión vamos a ver solamente una. No me alcanzó para dos, pero vamos a ver una, ¿ya? Y vamos a desarrollarla. Bien, les voy a mencionar las que están así rápidamente, las que aparecen en esta porción. La primera es la prohibición para los sacerdotes de entrar en el santuario en cualquier momento. Eso está en Levítico 16:2. El precepto, la acción de realizar el servicio de ofrendas el día de Yom Kippur, o sea, el día del perdón y la expiación. La prohibición de degollar una ofrenda fuera del atrio del templo. El precepto de cubrir la sangre después de degollar un animal. Todo esto, todo esto funciona a nivel espiritual. Está en un lenguaje literal, está en un lenguaje humano, pero son puros códigos. Eh, Prohibición de tener placer carnal en cualquier mujer que se encuentre en la categoría de mujer prohibida. En hebreo es hervá. La prohibición de descubrir la desnudez del padre. La prohibición de descubrir la desnudez de la madre. La prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del padre, aunque no sea la madre. La prohibición de descubrir, perdón, la desnudez de una hermana. La prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del hijo. La prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de la hija. La prohibición de tener relaciones sexuales con la hija. La prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su padre, aquella que no haya venido de la madre, o de otra mujer que no haya sido su madre. La prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre, la tía. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre, el tío. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre, la esposa del tío. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, la nuera. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano, la cuñada. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija. Todas estas leyes espirituales, energéticas, universales, precepto, misvot, como le llamamos en hebreo, aparecen en, en esta porción. Entonces, hay bastantes cosas bien interesantes, pero aquí no nos da el tiempo para poder explicar cada una porque nos metemos aquí tendríamos para estar todo un Shabbat completo. Si es que alcanzamos a tocar dos o tres preceptos, profundidades de estas leyes espirituales que son maravillosas. Pero vamos a desarrollar la primera, ¿ya? La primera es la prohibición para los sacerdotes de entrar en el santuario en todo momento, ¿ya? Vamos a aclarar, vamos a volver a traer a la mesa el concepto de sacerdote. Sacerdote
es una persona que tiene conciencia de cómo funcionan las leyes o las energías de la pureza y la impureza. Repito, sacerdote es aquella persona que tiene un estado de conciencia de cómo funcionan las leyes de la pureza y de la impureza, del mundo de la santidad y del mundo, ¿sí?, de la impureza. Y no solamente tiene conciencia de esas leyes, no solamente las conoce, sino que también en su vida las vive, en su vida las practica. No es llegar y decir, oh, soy sacerdote de Dios, ¿sí? No es llegar y decir, me han hecho sacerdote y rey para Dios. Suena bonito. Hay escritos por ahí que te los dicen. Pero llegar a tener una vida como sacerdote, llegar a tener una vida espiritual con una conciencia que sepa cómo funcionan las energías de santidad o de impureza en el mundo, y tener la capacidad espiritual de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, de jalar las energías supremas, las bendiciones que están en el mundo espiritual y bajarlas a este mundo, no todos lo hacen. Yo recibí de mi maestro Rab Haniel que los sacerdotes son los actuales cabalistas, ¿sí?, en nuestra generación. Yo admiro a los grandes sabios del pueblo judío, grandes rabinos eh, que demuestran un nivel espiritual de santidad, de amor, de pureza en todo sentido. Entonces, la persona, la persona que no ha alcanzado este nivel de kedushá, de santidad, ni se da cuenta de las energías que se mueven en el mundo, ni las considera, ni las tiene presente en su vida. Vive como sea. La persona se levanta, hace lo que tiene que hacer, vive su día a día y no, no percibe nada, ¿sí? No percibe nada. ¿Por qué? Porque esa persona no ha alcanzado un nivel de percepción fino para poder eh, conectar con estas energías de la pureza, ¿sí? Y una persona que vive bajo la impureza, bajo la tumá, como llamamos en hebreo, bajo estas energías impuras, se acostumbra a vivir en esa dimensión y no logra discernir. Por eso que hay personas que dicen, no, yo no me muevo bajo rituales, yo no me muevo bajo esto, no me muevo bajo esto otro, porque eso es, la persona es fácil. ¿Por qué? Porque la persona no ha llegado, no se ha posicionado en un estado espiritual donde logra realmente palpar las energías. Y como está envuelto de impureza, pues para esa persona todo es normal. En la vida todo es normal. Si tiene que tocar a una mujer en un estado de menstruación, es normal. Si tiene que tocar a un animal o un cuerpo muerto, para esa persona es normal tocarlo y no pasa nada. Si tiene que ir a un velorio, tocar a un muerto y volver a casa, no pasa nada. Entonces, estamos hablando de este tipo de conciencia. Entonces, sacerdote es una persona que ha elevado su alma a esta condición, vive en su diario vivir de acuerdo a estas leyes y las aplica en su vida. Y luego se ven los resultados, luego se ve la elevación espiritual, luego se ve el nivel de sabiduría, luego se ve el nivel de santidad, el nivel de pureza que tiene la persona. Y sabe cuándo entrar, y aparte que las fuerzas impuras reconocen a esa persona. Las fuerzas del otro lado oscuro reconocen a esa persona que está en un estado de impureza. Por eso que hay casos donde hay posesiones demoníacas, de Shaidim, de estas energías impuras, y las personas que están en estados de impureza saben que están en un estado y ahí recién se dan cuenta porque terminan arrancando, terminan huyendo.
Y recién como que se dan cuenta y asimilan, no, parece que no, mi vida de santidad parece que no está muy bien. Entonces queda claro el concepto de Cohen, concepto de sacerdote a nivel espiritual estoy hablando. Los que están aquí conmigo, Sí, Jacob. Sí, maestro, queda claro. ya, perfecto, perfecto. Gracias por responder. Entonces, dice la primera ley espiritual, habla de la prohibición para los Kohanim, para los sacerdotes, de entrar en el santuario en todo momento. ¿Qué es lo que es el santuario? Hoy en día ya no hay templo en Jerusalén. ¿Dónde está el santuario? ¿Cómo entramos ahora? ¿Cómo funciona esta ley? Primero vamos a darle lectura al texto literal, ¿ya? De la Torá, para que sepamos de dónde viene esta. Puede decir, ¿de dónde están sacando eso? Ya. Aquí tenemos el texto de la Torá en Levítico capítulo 16. Levítico se dice Vaikra en hebreo. ¿Ok? En el verso 2. Y aquí encontramos la ley a la cual me estoy refiriendo. La ley espiritual. Dice, Hashem, hablando de Dios, el creador, dice, le dijo a Moisés, a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, o sea, al Kodesh HaKodashim, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo me presento, dice, en la nube por sobre la cubierta. Bien, aquí nosotros ya hemos hablado un poco de esto, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el arca? A ver, ¿quién participa? Cuando revelamos qué es lo que era el arca, ¿qué es lo que es el arca en la actualidad? Carlita, tú que siempre estás, o las personas que miran diferido, ¿cuál es el arca, señores? La unión conyugal con santidad, con hombres La de Dios. unión. Exactamente, exactamente. El arca sagrada es la unión conyugal, el acto sexual entre el hombre y la mujer. Ahí es donde se unen querubín macho, querubín hembra. Acuérdense que en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim, había un arca que tenía los dos querubines. Esos dos querubines representan la relación conyugal entre el hombre y la mujer. Eso es lo que representa. ¿Y qué cosa decía la Torá? Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Dice, pues yo me presento en la nube. ¿Qué es lo que es la nube? A ver, ¿qué es lo que es la nube? Sigo preguntando. La meditación. ¿La meditación de qué? ¿La meditación de yoga? De los nombres de Dios. La meditación de los nombres de Dios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, qué es lo que nos está diciendo la Torá? El arca representa la relación conyugal entre el hombre y la mujer, que están en un estado
en ese momento de relación sexual, están en un estado meditativo, están realizando el acto físico, pero por otra parte están uniendo sus almas con los nombres de Dios, que es donde Dios, la Shejinah, la presencia divina se aparece. Por eso dice, yo me presento en la nube por sobre, dice, la cubierta. O sea, es en ese momento donde el Creador se manifiesta. ¿Ya? Entonces, la ley espiritual es que en cualquier momento no se debe entrar en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del santuario, que ahora vamos a explicar eso. No se olviden, señores, lo que decía Miguel en la mañana. No basta con aprender la Torá literal, porque eso es como creer que yo soy la ropa que ando trayendo. No, la esencia de la Torá son los secretos de la Torá, los sodot, los secretos de la Torá. Y eso es lo que tienen que aprender a absorber también y vivir. O si no, esto va a ser una información, esta va a ser una luz que va a ir a dar a cualquier parte. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes sepan y sean recipientes de la luz que estamos difundiendo. Entonces, bien, primero aclarar de que el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, es una dimensión espiritual. ¿Ya? Es una dimensión espiritual que ya vamos a explicar cuál es dentro de todo el organigrama, dentro de todo el mapa que hay del árbol de la vida. Entonces, de esa dimensión espiritual viene todo el bien, viene todo lo bueno. De esa dimensión espiritual baja todo tipo de alimento, ¿sí? Baja el sustento, las bendiciones espirituales a este mundo, a los habitantes de la tierra. Y existe algo bien importante. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón, dice la Torá, que murieron por presentar un fuego extraño. Quiere decir de que no hicieron el fuego con las cenizas animales, ¿ya? Con las cenizas animales. Y nosotros dijimos en la primera porción de cuando empezamos a leer Levítico, de que las cenizas de los animales representan la anulación de todas tus malas cualidades, esas inteligencias animales que están en tu cuerpo físico, los malos deseos, los impulsos que te llevan a la impureza, los impulsos que te llevan a la comodidad, que te llevan a la desconexión con la luz, aquello que te lleva a la desconexión con tu prójimo, ya sea el chisme, la lashon hará, la mala lengua, el odio, la envidia, los celos, todo eso son impulsos animales. Esos son los animales que nosotros tenemos que hacer cenizas. ¿Ya? Y una vez que hacemos cenizas, esos impulsos animales, pues ya nosotros podemos entrar a prepararnos para ingresar, ¿ok?, a los lugares más sagrados. Entonces, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿ok?, ellos no anularon sus malas cualidades. Y este es el trabajo espiritual, ese es el trabajo que nosotros tenemos que realizar con el cuerpo físico. Por eso que Saulo de Tarso dice, presenten sus cuerpos, dice, en sacrificios vivos. ¿Y por qué? Porque el cuerpo físico contiene inteligencias animales. El cuerpo físico es el que contiene energía animal. Ahí está hospedado el nefesh, lo que llamamos el alma animal. Entonces, es un trabajo que constantemente nosotros tenemos que estar realizando, de hacer cenizas esas malas cualidades. De hacer cenizas. Es por eso que es un paso importante a considerar en la meditación. Por eso que hay personas que cuando meditan no ven nada. Por eso que hay personas que cuando meditan no tienen conexión con el mundo espiritual y creen que es algo
algo que es medio, no, esto es locura, eso no se debería hacer. Es simplemente la persona no conecta con el mundo de arriba porque no ha corregido sus malas cualidades. Todavía tiene inteligencia animal, todavía tiene chivitos, todavía tiene corderitos, todavía tiene ovinos que sacrificar y hacer cenizas. ¿Sí? Si cualquier cosa te levanta un deseo corporal, un deseo egoísta, ¿sí? Realmente no estás sacrificando animales. Y esos sacrificios de animales, los animales inteligentes de nuestro cuerpo, por lo menos tienen que estar siendo sacrificados 3 veces al día. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice que 3 veces se realizaban sacrificios diarios en el templo. Eso quiere decir de que en la hora de la mañana, en la hora de la tarde, en la hora de la noche, nosotros tenemos que estar presentando, o sea, el sacrificio de estos animales físicos diarios. Y cuando lo hacemos, pues realmente nosotros nos podemos levantar en la medianoche, nos podemos levantar donde está la paz en el mundo, la serenidad, a las 3 de la madrugada. Estoy hablando de medianoche, no según el reloj, sino según el horario de que se oculta y vuelve a aparecer el sol. Podemos levantarnos confiadamente a meditar. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera nosotros accedemos al lugar santísimo? Lo hacemos a través de la meditación cabalística. ¿Sí? A través de la meditación cabalística tú ingresas a lo sagrado de lo sagrado. Es por eso también que existe la halajá, existe la aplicación de, de no ponernos a meditar en la noche, de no cuando el sol ya se va, ponernos a meditar. Los únicos días donde se puede meditar en la noche es el Shabbat, días de fiesta, ¿ok? Llamado Yom Tov en hebreo, o cuando llega la luna nueva, ¿ok? Los únicos días donde podemos meditar de noche, los demás días, las fuerzas del rigor, las fuerzas demoníacas o las fuerzas de estas energías impuras, pues andan rienda suelta en el mundo. ¿Sí? Y como pertenecen al lado de la justicia y del rigor del creador, pues se les sueltan como quien suelta un establo de chivos y de cabritos y salen arrancando sin que nadie los detenga. Entonces estos demonios o estas energías salen al mundo en este horario y ya luego se ocultan, se apaciguan ya cuando llega la medianoche que les mencioné. En hebreo lo llamamos Hatzot, medianoche, tipo 2:30, 3 de la madrugada, 3 de la madrugada en adelante es más seguro, donde ya se puede entrar al Kodesh HaKodashim, donde ya se puede entrar al lugar de los santos, al santo de los santos. Y lo mismo pasa si tú quieres orar, y tú te levantas a medianoche, a orar, a hacer plegarias, a conectar con tu interior, a meditar en tu alma, y quieres hablar con el Creador, pues asegúrate de que hayas hecho tus sacrificios diarios. Asegúrate de que hayas hecho cenizas tus malas cualidades. Por último, estás trabajando en ellas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que Adab y Abiú entraron en el Kodesh HaKodashim, donde todavía quedaba parte animal sin transformar en cenizas. Entonces hicieron un fuego extraño y murieron. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la muerte? La muerte es desconexión con el mundo de arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona que no puede conectar, es sencillamente porque no ha trabajado sus malas cualidades. Esa es la culpa a quien sea, o a lo que sea. El tema es que no has trabajado. Por eso que hay personas que, sin haber llegado a la Torá, sin haber llegado a la Kabbalah, y han seguido tal vez una espiritualidad personal,
Hay personas que constantemente están trabajándose sobre sí mismos, están trabajando su espiritualidad, amando a los demás, amando a la creación. ¿Sí? Esas personas cuando llegan, de repente, hacen conexiones y ¡pum! De una, conectan con el mundo de arriba. Porque las leyes no discriminan a nadie, las leyes del cielo no discriminan a nadie. Bien. Bien. El mundo de arriba es llamado el mundo de Axilut. Permítame que aquí les voy a empezar a mostrar una diapositiva para que vayamos formando como una idea más o menos de todo lo que les quiero comentar. ¿Ya? Así con imagen visual a veces eh, con imagen visual funciona mejor las cosas. Ya les muestro la diapositiva. Aquí vamos. Ya. Esto que ven aquí es llamado Etz Ahaim o el árbol de las vidas. Todo lo que vemos aquí es un mapa de canales de energía que están representados ya sea en el mundo exterior, en el universo, como así también en nuestro microuniverso que es el alma. Así como es arriba, es abajo. Todo lo que vemos afuera está dentro. Por lo tanto, así como existe un cosmos, así como existe un universo, un mundo exterior, de la misma manera existe el mundo interior. Esto es lo que le llamamos canales o dimensiones del alma. ¿Ya? Dimensiones del alma. Y estos son canales donde transita las energías. ¿Ok? Esto ya la mayoría lo sabe. Lo estoy explicando para los nuevitos o nuevitas para que tengan también entren a este conocimiento. Lo voy a proyectar de manera cósmica, ¿ya? De manera cósmica. Por ejemplo, aquí tenemos Malhut, representa la Tierra, nuestro planeta. Tenemos una dimensión más arriba, que Yesod es la Luna. Tenemos más acá a la izquierda, otro que es Hod, representa Mercurio. Continuamos acá en Nexaj, Venus, el planeta Venus. Continuamos acá al medio, Tiferet es el Sol. Continuamos acá arriba, Geburah es el planeta Marte. Tenemos acá Gesser, representa Júpiter. Y luego tenemos un estado más superior, que es Saturno. Hasta ahí vamos a llegar. Si tú te fijas, este es el modelo exterior del universo. ¿Ya? Aquí tenemos otras dimensiones superiores llamadas Hogmai Keter. Keter es la dimensión más alta del universo que está en la puntita de conexión con el infinito que es el creador. ¿Ya? Keter contiene la proyección, es como un pendrive, es una memoria donde contiene toda la proyección de todo lo que se iba a ejecutar en los mundos inferiores. ¿Ya? Y esto es lo más apegado a lo que es el infinito, lo que llamamos en Kabbalah el Ein Sof. ¿Ok?
también es llamado el Or Ein Sof, la luz infinita, que es el creador, la conciencia divina. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una franja de color rojo, una acá y otra acá. ¿Ok? Estas franjas están representadas como cortinas. ¿Ya? Cortinas. Si lo tomamos así y accedemos al santuario, el patio vendría siendo la parte física de nuestro mundo. Luego tenemos la parte cósmica, ¿ok? La parte cósmica, y luego tenemos la parte espiritual. Tenemos el mundo físico, tenemos el mundo astral, que es el cosmos, el universo. Y aquí ya entramos, aquí hay otra cortinita, que es la cortina que nos lleva a los planos superiores, a los planos espirituales. ¿Ya? Entonces, esta dimensión de acá arriba es llamada Axilut. Axilut es el mundo de la emanación, aquí está. ¿Ya? Hay algunos cabalistas que lo ordenan de otra manera, pero estos 4 mundos que vemos aquí, que están en la columna izquierda, son los 4 mundos que existen. Está el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación, el mundo de la acción. ¿Ya? Esos 4 mundos, o esos 4 mundos, que son espirituales, por supuesto, eso también está dentro de nuestra alma. Estos 10 canales que vemos, desde Keter hasta Malhut, esos 10 canales energéticos están dentro de nosotros. ¿Ya? Están dentro. Por lo tanto, la mayoría de las espiritualidades que hay en el mundo, con todo el esfuerzo que hacen, pasan esta cortina, esta primera cortina. Una persona que hace meditación, una persona que hace contemplación, una persona que hace música, una persona que hace arte, atraviesa esta cortina y sube a estos niveles, a nivel cósmico. Por eso que la mayoría de las espiritualidades te hablan del universo, hablan del universo, de las leyes universales, la vibración, la frecuencia, las leyes de causa y efecto, y te hablan de todo ese lenguaje, porque es la sabiduría que las naciones lograron capturar de cómo atravesar la primera cortina, ¿ya? La primera cortina. Y hay mucha gente, hay muchas personas que hacen conferencias de motivación, ¿sí? A conectarte contigo mismo y a mover las energías y piensa positivo y vibra positivo. Y todo ese tema del lenguaje te ayudan a atravesar la primera cortina, ¿ya? No es malo, yo no lo considero negativo, pues ya mi mente ya ha entrado a otro plano y eso ayuda, pero te hace adicto y dependiente a eso, a este sistema. Y tu alma constantemente vuelve abajo, vuelve a cero. Subes, bajas. Estoy hablando de esa fuerza energética. Pero existe un plano donde el pueblo de Israel ingresa, y que es el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es esta dimensión espiritual de acá arriba. No sé si ustedes se acuerdan cuando Abraham, porque el patriarca Abraham es conocido como el padre de las 3 grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islam y el cristianismo, aunque Abraham no tenía ni idea de esas religiones, pero eh, se le considera el padre porque desde él se cuelgan las religiones que se inventaron. ¿Sí? Entonces, eh, Abraham
Hay una porción del Zohar, no me recuerdo cuál era. Ya ahí cuando tenga acceso se lo voy a comentar. Pero yo mismo le leí. Y dice que Abraham, él tuvo hijos, Isaac, Ismael, y luego cuando Sara, su mujer, falleció, Abraham dice que estuvo con Ketura. Los sabios dicen que Ketura era la misma Agar, la sierva, la empleada de Sara, con el que tuvo, con el que tuvo Ismael. Y después cuando se fue a otras tierras y volvió con otro nombre, llamado Ketura. Entonces, cuando llegó la hora de partir de este mundo, de morir, Abraham le dio regalo a todos sus hijos. ¿Sí? Le dio herencia a Isaac, le dio herencia a Ismael y le dio también a los demás hijos. Resulta que los hijos que tuvo con Ketura, esos fueron los que se fueron a los países asiáticos y terminaron como ya distorsionando lo que a Abraham les entregó, que era el acceso de cómo romper la primera cortina y manejar también cómo funciona el universo. Entonces, desde ahí viene la espiritualidad, desde ahí va a salir el budismo, el hinduismo y todas esas religiones de por allá. Eh, fue, fue realmente la sabiduría que ellos adquirieron y la espiritualidad que vemos de por allá, ¿sí? De ese lado del mundo. Y eso se le fue dado a los hijos con Ketura. A Ismael también se le dieron secretos, y de hecho desde Ismael luego se va a levantar luego el Islam. O sea, es como un arquetipo, una tipología. E Isaac, dice que a Isaac se le dio toda la herencia, a Isaac se le dio todo, toda la sabiduría. Al otro se le dio una parte, pero a Isaac se le dio toda la sabiduría. Y a Isaac se le enseñó cómo ingresar a estos planos superiores. Entonces, por eso que el pueblo de Israel, los cabalistas, los grandes sabios, saben cómo ingresar a Axilut, al mundo de la emanación, al mundo espiritual. O sea, atraviesan la cortina, la segunda cortina que va del universo al mundo, al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo ingresamos a esa dimensión? A través de un carrito, carroza. En hebreo le llamamos la Merkabah. Y para nosotros esa carroza está formada con un material que nosotros le llamamos las letras hebreas. Y esas letras hebreas forman nombres de Dios. ¿Sí? Y esos son los carros de último modelo que hay en el mundo espiritual. Los nombres de Dios son los que nos transportan y nos canalizan a esa dimensión. Entonces las letras hebreas tienen el potencial de tomar nuestra alma y trasladarla al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim. Ya. ¿Cómo quedaron con la explicación? No sé si me di a entender. Como dice el maestro Gordon, usé palabras como para que entienda mi abuela. No sé si quedamos bien con la explicación. ¿Me confirman, por favor? No sé si mi voz se escucha o se cortó la... Muy bien, maestro. Excelente. Buen repaso. Gracias, Esther. Gracias, Amelia, por escribir. Entonces, eh, y es un tema, si tú te fijas, como que se le cargó en el mundo cristiano. A Rabí Yeshua de Nazaret se le cargó como, el que entró al lugar santísimo y tú no puedes entrar. Ya tenemos los códigos para entrar.
¿sí? De hecho, se habla en la otra religión que todos entramos al lugar santísimo y- pero no todos entran, porque no hay carroza. Se perdieron el carruaje de último modelo que nos lleva, que nos lleva a esa dimensión. Entonces, nosotros conectamos con las letras hebreas y los nombres de Dios para acceder al Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos. Bien. Entonces, cuando hablamos de la palabra cielo, nos referimos a Binah o a la dimensión de Axilut, el mundo de la emanación, como le mostré. Binah vendría siendo esta dimensión. Aquí va otra vez. Se fijan, aquí hay una esfera superior llamada Binah, ya traducido en el lenguaje español como entendimiento, comprensión. No sé si se traduce. Pero dimensión de la Binah es una dimensión espiritual, ya representada por el planeta Saturno, pero Binah vendría siendo la parte espiritual de Saturno, la dimensión espiritual. Y esta dimensión es llamada también Ima, madre. Madre, ¿por qué? Porque de aquí nace todas las bendiciones y este canal de energía es lo que permite que comience a compartir hacia los mundos inferiores todas las bendiciones que vienen del Creador. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la palabra cielo o vamos a subir al cielo, ¿qué es lo que es cielo? Cielo es Binah, ¿ok? ¿Cómo conectamos con esa dimensión? De hecho, cuando Rabbi Yeshua por ahí le dice a uno de sus colegas, tienes que volver a nacer, nacer dice, nacer de agua y de espíritu, pues el nacimiento es volver a entrar a la madre y volver a nacer, pero no está hablando de la madre física, sino que está hablando de la madre superior, que es llamada Vina, ¿sí? ¿Por qué llamada madre? Porque así como la madre nutre al feto a través del cordón umbilical, lo nutre, así también esta dimensión espiritual nos nutre a nosotros en estos planos, en nuestro mundo. ¿Y cuál es el cordón umbilical? Las letras hebreas. Son el cordón umbilical que unen este plano de acá arriba con el mundo de acá abajo. ¿Ya? Entonces, volver a nacer significa conectar con esa dimensión, conectar con este plano espiritual. Ya vamos a ver cómo hacemos ahí. Bien, entonces esta dimensión llamada Binah es una energía, de hecho también los sabios dicen que aquí se centraba el jardín de Edén, aquí se centraba el jardín de Edén también. Aquí Adán tenía acceso a toda la sabiduría espiritual del cielo, a todos los secretos del cielo, Adán tenía. Cuando dice que Adán fue expulsado del jardín de Edén y fue vestido de pieles, se refiere que Adán salió de esta dimensión espiritual y bajó a este plano físico y se vistió de la piel que nosotros tenemos. Perdió sus vestiduras celestiales y fue vestido con vestiduras de piel. Entonces, esa dimensión llamada Binah, nosotros las conectamos en el día de Shabbat. Por eso que hablamos de qué? Del séptimo día. El día conocido popularmente en la Biblia como el día de reposo, pero sabemos que reposo no dice nada. Estamos hablando de una conexión espiritual con los mundos, con el mundo de Binah.
¿sí? De hecho, por eso viene de Shabbat. Conectamos con Shabbat acá y viene de Saturno. Shabbat viene, o sea, conectamos acá a la dimensión espiritual. La persona, por ejemplo, que dice yo guardo el día de reposo, pero no conecta con esta dimensión, entonces no está conectando con la dimensión de Shabbat. No está conectando con ese plano espiritual. Quien guarda Shabbat, quien conecta con esta dimensión. Aparte, con todas las aplicaciones sabemos alágicas que hay del Shabbat y que se deban aplicar, así también de manera espiritual nosotros accedemos a este plano espiritual. ¿Pero cómo? Ya vamos a ir viendo. Pero estamos revelando la dimensión esta. Entonces, en todo Shabbat, por ejemplo, como hoy, nosotros estamos conectando y estamos viviendo esa energía. Y es una energía que no está en los demás días de la semana. ¿Sí? Por eso aquí tú ves los días, por ejemplo. Aquí tenemos la luna, viene de lunes. Tenemos acá, aquí tenemos miércoles, viernes, según conecte con cada planeta. Domingo, martes, jueves. Y acá tenemos sábado. ¿Sí? Shabbat. Y esto quiere decir de que el universo es un mecanismo espiritual. La energía que hay el lunes es particular. La energía que hay el martes es una energía en particular. La energía que hay el miércoles es una energía en particular. La energía que hay el jueves es particular. El viernes también. Y la energía de Shabbat es única. De hecho, a esa dimensión o a ese día de Shabbat, ¿sí? Ese día de Shabbat es lo que Dios dice en la Torá, o sea, lo que está escrito en la Torá, este es el día que yo bendigo, dice, al único que le llamo día bendito y sagrado. Los demás días de la semana fue bueno, pero el único día que se le llamó sagrado y se le llamó bendito, porque desde ahí fluyen las bendiciones, es el día de Shabbat. Y eso equivale el viernes desde la noche hasta el sábado, hasta cuando ya se va el sol, el día. Eso es el día de Shabbat. Y en ese momento es donde nosotros tenemos acceso a conectar con ese plano. Entramos al jardín de Edén, literalmente. Pero entramos al jardín de Edén a través de la carroza que se nos heredó, las letras hebreas, que componen nombre de Dios o combinaciones de nombre de Dios que nos trasladan a esa dimensión. ¿Ya? ¿Cómo conectamos también con esa dimensión? Porque estamos hablando de entrar al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim. ¿Y qué cosa decía la ley espiritual? Que la provisión para los sacerdotes de entrar en el santuario en todo momento. ¿Por qué? Porque hay momentos para ingresar en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo como se conoce. Entonces, también en el día de Yom Kippur, ¿se acuerda que al principio le hablé sobre el Shabbat de Shabbat, el día de expiación y del perdón? Pues en ese día también nosotros ingresamos directamente aquí. Nos saltamos todo el circuito energético. En el día de Yom Kippur pasamos de Malhut, de aquí, directo a Binah. En el día de Yom Kippur nosotros no funcionamos con estas leyes cósmicas. De hecho, se le llama que nosotros nos volvemos ángeles en el día de Yom Kippur, porque no comemos, no vestimos, no calzamos cuero, no hay relación sexual, no bebemos. ¿Sí? Nosotros nos pasamos por alto toda la dependencia cósmica y entramos directo al mundo espiritual. En el día de Yom Kippur, en el día de expiación. Que eso casi siempre toca como entre septiembre y octubre, como más o menos haciendo el paralelismo en el calendario secular, calendario gregoriano. Bien. Entonces, también ingresamos a esa dimensión cuando entramos en una mikveh y cuando leemos el Salmo 145 en hebreo. Ya vamos a explicar
lo que es la migbe, ya luego se lo voy a explicar. Pero vamos a seguir ahondando en el tema de unir, de conectar con esa dimensión. Entonces, para poder acceder a esa dimensión, también podemos hacerlo uniendo Binah con Yesod, que vendría siendo esta dimensión con la de acá. Pero necesitamos un carro, una carroza, porque cuando nosotros empezamos a meditar, nosotros salimos de Malhut y ya atravesamos la primera cortina y nos estacionamos en Yesod. Entonces necesitamos una carroza que nos permita llegar a Binah. ¿Ya? Llegar a esa dimensión y unirlas, hacerlas una sola. ¿Sí? Hay que unir Binah con Yesod. Binah es la fuente de espiritualidad y de todas las bendiciones que el ser humano necesita. Yesod tiene que ver con la relación sexual. Este plano está relacionado dentro del ser humano, en la vida práctica del ser humano, con la relación sexual, porque esa es la relación sexual dentro de tu ser que conecta con esa dimensión. Porque mira, aquí te voy a mostrarte ahora cómo este mismo plano ahora se mira en el ser humano. Me confirman si visualizan la pantalla. Sí, maestro. Sí, Muchas gracias. amén. Muchas gracias. Aquí está el ser humano, ¿se fijan? Aquí está el mapa del árbol de la vida, aquí está en un orden cósmico, y aquí cómo funciona en el alma humana. ¿Ya? Si te fijas, cada canal energético está involucrado con una parte del alma, y esa parte del alma, por supuesto, está interconectada con una parte del cuerpo también. Keter es como una corona o como una equipada arriba de la cabeza de un hombre. Keter se traduce corona. Luego tenemos Jochma, que es la sabiduría, conecta con el hemisferio derecho del cerebro, esa parte del alma que interconecta ahí. Luego tenemos Binah, que es el entendimiento, conecta con el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Aquí tenemos Gesed, el brazo derecho, mano derecha, tiene que ver con la bondad, el amor. Tenemos Geburah, brazo izquierdo, mano izquierda, incluso el omóplato también. Tiferet, ese es todo el tronco. Tiferet es belleza, armonía, equilibrio. Nexa, que es victoria, es la pierna derecha. ¿Ya? Jod es esplendor o paz, conecta con la pierna izquierda. Y Yesod, que es fundamento, fíjate que está ubicada su energía en donde, en la parte sexual, en el berit, en el miembro del hombre. Está relacionado con la sexualidad, ¿ves? Entonces, cada canal también es. Y Malhut, que representa está vinculada con los pies. Ahí tendríamos los 10. Entonces, Yesod es la parte de la sexualidad. Por lo tanto, esa energía, cómo yo canalizo, cómo entro a Kodesh HaKodashim, la Kabbalah dice, hay que unir Binah con Yesod. Vamos a volver a la diapositiva anterior otra vez. ¿Ok? La relación sexual, con la relación sexual unimos, podemos llegar a Binah. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos un código. Necesitamos una carroza. Se las presento. Aquí está la carroza. Aquí está lo que me va a permitir unirme a esa dimensión a través de la relación sexual. Es este nombre de Dios. Son la combinación de dos nombres de Dios. El nombre de Dios, porque en estas 10 dimensiones que les mostré del árbol de la vida, cada dimensión también equivale a un nombre de Dios. Y aquí se los voy a mostrar otra vez. Aquí aparece acá arriba un nombre de Dios que está en letra hebrea aquí. Yud, He, Vav, He. Con vocales E, O, I. ¿Ok?
Y acá en Yesod hay otro nombre de Dios, que es Shaddai. ¿Ya? Este Hashem con las vocales de Elohim, de Dios. Y está el nombre de Dios Shaddai. Entonces, cómo la persona se une al mundo de arriba es combinando estos dos nombres a través de la meditación cabalística. Entonces, ahora vamos a ocupar este nombre y lo vamos a meditar. Y al trenzar el nombre, al unir el nombre, que aquí están aquí en estos círculos y del lado izquierdo, aquí teníamos el nombre de Binah, Yuhebab Hei, con Shin Daret Yud, que es Shaddai. Entonces ya aquí tenemos el nombre de Dios trenzado. Cuando toca Shabbat, cuando llega el momento de iniciar Shabbat, la mujer enciende las velas, el hombre hace el kiddush, la santificación del vino, se parte el pan, ¿sí? Tú comienzas, de hecho, hay todo un tema, yo creo que de aquí a un tiempito vamos a retomar las clases del Shabbat con los secretos para revelar toda esta ingeniería divina maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes conectar uniéndote a esa dimensión en Shabbat, meditando este nombre de Dios, Yud Shin He, Dalet Vav Yud He, con la forma que ya hemos enseñado de meditación, y tú en Shabbat conectas. ¿Ya? Y el hombre con la mujer lo puede, en este caso el hombre, lo puede realizar en el momento de la relación sexual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento de la relación sexual, que es a medianoche en Shabbat, ¿qué es lo que va a causar? De que ese querubín macho y hembra que representa el hombre y la mujer van a hacer bajar desde Binah, van a hacer bajar desde los mundos superiores las bendiciones espirituales que esta pareja necesita en su vida. O va a bajar un alma justa que va a venir a ayudar a redimir el mundo. Va a bajar un alma especial, un alma inteligente, un alma, ¿sí?, que viene a iluminar a otras almas a este plano, que viene a ayudar a sus padres, que viene a ayudar a su elevación espiritual. ¿Sí? Porque cuando el creador no manda bendiciones, manda almas, que luego se introducen en el útero de la mujer y se transforman luego en un embarazo. Y cuando eso no sucede, pues el creador lo que hace es destapar Binah, se abre el grifo de Binah y comienzan a bajar las bendiciones, los milagros, en realidad todo lo que el ser humano necesita comienza a bajar en medio de esas dos almas. Porque como está escrito, me apareceré, dice, en medio de la nube, me apareceré en las aras de los querubines, o sea, me apareceré, ¿sí?, derramando mi bendición, mi shefa, mi flujo de bendición en la relación sexual uno con otro. En un momento que me invoquen a través de este nombre de Dios, a través de esta combinación de nombre de Dios, porque ahí la presencia divina se va a hacer presente. No sé si quedó clara la explicación. Sí, amén. Esto es entrar en el lugar santísimo. Esto es entrar al Kodesh HaKodashim. ¿Ok? Entonces, Binah es llamada Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el santo de los santos, que también es conocido como el trono de la misericordia. ¿Sí? Por ahí hay un escrito que dice, entra confiadamente, dice, al trono de la misericordia. ¿Cómo entramos al trono de la misericordia confiadamente? Usando este carro que nos lleva a Binah. De esa forma conectamos con el trono de la misericordia o de toda gracia. Entonces, Binah es llamado lugar santísimo, el trono de la misericordia, el santo de los santos. Entrar en esa dimensión
es fuente de la simiente de todas las bendiciones que el ser humano necesita. Entonces, el que trenza estos dos nombres, dice la Kabbalah que es amado en el cielo y es amado en la tierra. Es simpático a los hombres y es simpático a los seres celestiales. Ese hombre que sabe unir estos dos nombres, habla y anula decretos de rigor. Es como un hijo que le pide a su padre y el padre no se puede negar. Feliz es el hombre que sabe hacer la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Feliz el hombre que sabe hacer la unión entre Binah y Yesod. Feliz el hombre que sabe conectar con la Shejinah, con las bendiciones, usando la energía sexual con santidad. Porque ese hombre se ganará el mundo venidero y será feliz en el Olam Abba, en el mundo venidero. El Olam Abba sabemos de que es una dimensión superior al jardín de Edén. Binah también dijimos que la conexión de Shabbat, el viernes noche y sábado hasta el anochecer, hasta que el sol se oculta nuevamente. Aquel que tiene una relación conyugal el viernes por la noche, de madrugada, con la conciencia de unir estos dos mundos, ese hombre es llamado justo. Ese hombre es llamado justo. Y la oración de un justo, de un sadik, como llamamos en hebreo, nunca es infructuosa, siempre llega al cielo y siempre es contestada. Ese tiene el poder de hacer todo lo que quiera en este mundo. No solo Dios aprueba todos los deseos de ese hombre, sino que hay una expresión de eso en la Biblia, en la Tanaj, que dice en Job capítulo 22, verso 28, determinarás, dice, asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Mira lo que sucede con aquellas personas que saben unir ambos mundos. Allí donde ese hombre trae luz, jamás aparece la cólera divina. De hecho, ese tipo de luz Dios la escondió para que solo la puedan disfrutar los justos, aquellas personas que unen ambos mundos. De hecho, está escrito en la Torá que Dios separó la luz de las tinieblas. Está hablando de la luz de la revelación. Está hablando de la luz que viene de esta dimensión espiritual reservada para los justos que unen Binah con Yesod. Unen el mundo de la emanación, ¿sí?, con el mundo de la sexualidad. Y las tinieblas, ¿sí?, las tinieblas son para los rashaim, para los malvados. ¿Quién es malvado? Aquella persona que ignora o no tiene en cuenta esta sabiduría. Entonces, en vísperas de Shabbat, el pueblo de Israel tiene la obligación de hacer un baño ritual en la mikve. Otra vez volvemos a la mikve. Ya vamos a explicar, ya estamos a punto de llegar. Para despojarse del espíritu de la semana, de la energía de la semana y agarrar el espíritu de santidad del Shabbat. Fíjate bien que la energía del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, tú estás en constante relación con otras personas, tu familia, amigos, vas al supermercado, vas a hacer compras, tus quehaceres, vas al trabajo, etcétera, etcétera. Durante la semana te estás llenando de otro tipo de energías, que son energías impuras, ¿sí? O energías negativas. Pero cuando llega el Shabbat, necesitas despojarte de esas energías y acarrear, jalar a tu cuerpo energías sagradas. ¿Cuál es el medio para hacer eso? ¿Sí? Es la mikve, la purificación. Ya traemos el espíritu de santidad. De hecho, podemos llegar, y estamos hablando de purificación en aguas vivas, que de ahí les voy a mostrar una imagen. Entonces, podemos llegar, de hecho, a cambiar 100 veces de alma en una sola vida. ¿Tú sabías que tú podías mudar tu alma, así como cuando cambias de vestuario, tú puedes mudar tu alma? Incluso hasta 100 veces.
Hay maneras de cambiar de alma de manera consciente. De hecho, cuando la persona, a veces cuando Dios quiere que una persona cambie, a veces la persona se enferma. Y cuando cae en ese estado de enfermedad, Dios en ese estado de debilidad del ego, porque es el ego el que se debilita y el cuerpo físico, Dios, cuando la persona, por ejemplo, está pasando una cirugía o va a pasar una operación o lo tienen en un lugar en el hospital muy grave, cuando Dios va a restaurar a esa persona, Dios ocupa esa circunstancia para insuflarle un alma adicional a esa persona que está enferma, cosa que cuando salga del hospital, esa persona sale diferente. ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Mudó su alma. Mudó su alma. ¿Sí? Y hay maneras de cambiar el alma de manera consciente. Ojalá no podamos llegar a esa circunstancia, sino que cambiemos, mudemos el alma de manera consciente. Y de manera consciente, ¿cómo lo hacemos? En una mikveh. ¿Sí? En una mikveh. Aguantando la respiración. Que ahí estamos simbolizando una muerte. Por eso es que se habla de nacer de nuevo. Pero primero hay que morir. Y es una simbología, porque cuando tú te sumerges en la mikveh, en las aguas vivas, ahora si no hay una mikveh dentro de una sinagoga, puede ser el mar, puede ser el río, puede ser aguas vivas, manantiales. Cuando tú te sumerges, tú pierdes tu respiración. De hecho, ¿a quién se considera una persona viva? Se considera una persona que está viva cuando respira. ¿Ya? Una persona muerta no respira. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos a las aguas de la purificación, a las aguas de la mikveh, nosotros morimos, porque quedamos sin respiración. Y de hecho nos aguantamos cuando estamos sumergidos como un bebé. Estamos tan sumergidos que perdemos la noción y es en ese momento cuando ya no podemos ya no dar más, es cuando nosotros salimos a flote. Pero algo ocurre en el interior de esa persona que está realizando esa purificación. Su cuerpo, la energía de las aguas vivas y de los nombres de Dios que esa persona comenzó a meditar cuando ingresó a las aguas, está provocando algo en el cuerpo y en el alma de esa persona. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Su cuerpo se le desalojan las energías negativas, ¿ok? Y su alma conecta con Binah. Su alma conecta con el mundo de arriba. Y esto es lo que quiso decir Rabí Yeshua de Nazaret cuando dijo que hay que volver a nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo nazco de agua? Por medio de la mikve, la agua de la purificación. Nacer de espíritu es cuando mi alma conecta con, ¿sí? Con la dimensión de Binah. Qué maravilloso es esto. Entonces, estamos simbolizando la muerte porque la vida simboliza la respiración, decíamos, pero cuando dejas de respirar estás como muerto. Pero cuando haces las meditaciones correctas debajo del agua, estás en el mismo caso de una persona en coma que se le cambia el alma. Qué tremendo es esto. Hay uno de los grandes cabalistas, y de hecho ya conocido como uno de los más grandes, llamado el Arizal, Rabí Isaac Luria Ashkenazi. Este rabino cabalista tiene un alumno llamado Rabí Jaim Vital, que escribió acerca de él su maestro. Y dice la tradición que el Arizal, este gran cabalista que veía puras chispas y veía las almas por todas partes, de hecho saludaba a alguien, dice por ahí la tradición, y le veía todas las reencarnaciones que esa alma tenía, veía las almas en los vegetales, los minerales, los animales, veía el alma en todo, tenía, incluso hasta leía los pensamientos de las personas. Dice Rabí Jaim Vital, cuenta la tradición que su maestro, el Arizal, Rabí Isaac Luria Ashkenazi, cambió 100 veces de alma en su vida. Y somos recipientes, de hecho nosotros somos también recipientes de energía. Nosotros venimos para una misión a este mundo físico, encarnamos para una misión específica. Puede que no tengas la fuerza para cumplir la misión y necesitas un alma adicional, un alma más poderosa. ¿Cuándo adquieres esa alma? Pues a través de la purificación en agua, la mikveh.
Hay 3 momentos para hacer de las relaciones conyugales un trono para el Creador. ¿Sí? Y a bajar el trono es pasar que el Creador salga de Binah y se siente en Yesod. O sea, unir los mundos. Entonces, ¿queremos entrar al Kodesh HaKodashim? Sí, no en cualquier, ya sabemos en qué momento. Entonces hay 3 momentos para hacer de las relaciones conyugales un trono para el Creador. Y aquí ya les voy a proyectar la siguiente diapositiva. Primero, el día de Shabbat. Ya lo explicamos, que es un día de conexión con la divinidad y también con el alma, con nuestra alma. ¿Sí? Primero en Shabbat. Segundo, cuando la mujer sale del mikveh. ¿Ya? Aquí tenemos una mikveh natural, que es lo que es los sabios, los rabinos, realizan en las sinagogas. Cuando uno no tiene sinagoga, puede ir a la mikveh natural, que es un mar, un río, agua de manantial, incluso aguas de lluvia, que son aguas naturales. Entonces aquí tenemos el caso de la mujer purificándose. Si te fijas, tiene una posición fetal, como un feto, porque así es como uno se sumerge 3 veces. De hecho, vamos a ver si más adelantito hacemos un pequeño cursito sobre lo que es entrar a la mikve. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda manera de hacer que el creador eh, ponga su trono en nosotros. ¿Ya? Y el tercer momento es cuando el hombre va de viaje. Cuando el hombre sale de viaje a visitar a los sabios o a los justos, que se le dé larga vida a estos 2 rabinos, el rabino Shalom Arush y el rabino Jonathan de Galed, aprovechando que los proyecto aquí en la pantalla. Se les dé larga vida, son grandes sadikim, grandes justos de nuestra generación. Bien, entonces, los hombres que viajan mucho son grandes sabios. Aquellas personas traen chispas que tienen que elevar. El hombre viaja para ir a estudiar, para ir a ver a otros maestros, aprender de ellos, y viaja con la Shejinah, viaja con la presencia divina. Entonces, si se ilumina mucho, aquella persona que viajó, cuando vuelve con esa recarga de luz, ¿a dónde va a dar? Va a dar a la relación conyugal. Entonces, la mujer le va a ayudar a ser recipiente al hombre, ¿sí? Le va a ayudar a ser recipiente para recibir esa luz que el hombre viene cargando. Entonces, la mujer cuando va a la mikve, ¿sí? Debe hacerlo. ¿En qué horario? En la noche. La mujer hace la mikve por la noche para contrarrestar las influencias lunares que ejercen influencia en la tierra. ¿Y cuando la mujer va a la mikve? Después de su periodo menstrual. ¿Ya? Después de su periodo menstrual. Entonces, cuando, cuando pasan 7 días de su periodo menstrual, que son ya cuando está cayendo la gota, luego terminan esos 7 días y vienen 7 días de purificación. Esos otros 7 días, ya cuando comienza la mujer a regenerarse por dentro, ¿ok? Y cuando se regenera, ya pasados estos 7, que son de 4 a 7 días, ya la mujer está lista para ir a purificarse las aguas y salir de ahí y ya continuar teniendo relaciones sexuales con su pareja, ¿sí? Con su esposo. Bien, entonces el mejor momento
el mejor momento para meditar es dijimos, de las 2 de la mañana hasta, o 3 de la mañana más seguro, hasta justo Disculpe, antes. maestro, no, ¿Sí? disculpe, maestro, ¿Quién está hablando? Carmen. Dime, Carmen. que permanecer en purificación. No me escuchó. Disculpe, maestro, lo que pasa es que no entendí. O sea, 7 días también después de la MIC-B debe permanecer también en purificación. No, no, la migbe se hace al final. Ya, 7 días donde la mujer menstrua, 7 días de recuperación. Luego de esos 7 días va a la purificación, ¿ya? Y una vez que ya se va a purificar, puede nuevamente tener acceso a tener relaciones sexuales con su esposo. Esto todos los judíos lo realizan. Permítame un momento. No sé si me di a entender, son 14 días en total, ¿ya? En realidad son de 11 a 14 días, pero ya después ya se puede la mujer hacer purificación. Entonces, es una forma de poner al creador en su trono, ¿ya? De establecer al creador en su trono. Entonces, la noche está partida en dos partes, antes de la medianoche y después de la medianoche, ¿sí? Antes de la medianoche es rigor, es lo que le decía al principio, ejerce las fuerzas del mal o las energías negativas. Después de la medianoche, ambiente de clemencia en el mundo. Entonces, contamos a la hora que se acuesta el sol y a la hora que se levanta. De ahí traemos la medianoche. Eso es relativo en cada país. Contamos cuántas horas hay, ¿ok? Desde que se acuesta el sol hasta que se levanta y la partimos en dos. Y ahí formamos la medianoche. Entonces, habría que acostarse cuando se va el sol y levantarnos la mitad de horas antes de que el sol aparezca. Eso es medianoche. Ahí se puede hacer meditaciones cabalísticas. Ahí podemos estudiar la Kabbalah. Ahí podemos estudiar los secretos de la Torá. Ahí podemos hacer meditaciones e ingresar a esa dimensión. La acción de meterte en la mikveh y tener una relación conyugal con intención son dos maneras simultáneas de servir al Creador. De hecho, una persona me decía, maestro, yo ya estoy avanzada de edad, ¿cómo lo hago si yo ya no tengo esposo? ¿Cómo lo hago para conectar? Pues los sabios, por lo menos de la línea que vengo estudiando, nos han enseñado que tú puedes hacer del creador tu esposo. Entonces, lo que la pareja hace la relación conyugal, la persona que no tiene a su otra mitad, a su otra pareja, lo hace la mikve y hace del creador la parte masculina y nosotros la parte femenina, y a través de la mikve el creador insufla esas mismas bendiciones, ¿ok? Que lo puede lograr una pareja en Shabbat, ¿sí? Eh, lo puede ahora adquirir una persona yendo al agua de la purificación y hace del creador su marido. Bien. Es una meditación, entonces, la que realizamos para entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo. Ya no existen las piedras del templo, pero existe nuestra mente. El templo sí existe en nuestro estado de conciencia. En todo momento tenemos que considerar que el templo existe. Y en nuestras meditaciones, en nuestras oraciones con intención, considerar que entramos al Santo de los Santos, al Kodesh HaKodashim, y que accedemos a niveles de conciencia muy profundos para conectar también con el cielo y con nuestro interior. Esta ha sido la enseñanza de esta semana, los secretos de este precepto que vimos, de esta ley espiritual. Es imagínate, una de 22 que habían, que es la provisión para los Kohanim de entrar en el santuario en todo momento. ¿Ya?
La mujer que está bajo ciclo menstrual no puede meditar. El hombre que ha derramado flujo seminal en vano, no es la mujer, no puede meditar. Y no se puede meditar en la noche. Ya dijimos en qué momento. Bien, comentarios. Espero que no lo haya agotado, solamente quería mostrarle de la manera que entramos al lugar santísimo, bajo qué carroza lo hacemos y de las maneras. Adelante, les escucho. ¿Sí? Pueden encender su micrófono. Maestro, una pregunta Sí, Esther, adelante. muy gentil. Cuando el maestro mostró del árbol de la vida, vi unas letras amarillas. ¿Esas qué son? Perdón. Las letras amarillas representan el nombre más sagrado del Creador. Voy a volver a proyectarlos para que lo visualice. ¿Te refieres a estas letras, cierto? Estas que están en naranjo. Sí, señor. Este es el nombre de Dios de 4 letras. ¿Ya? Este es el nombre de Dios que en la Torá mal tradujeron como, voy a pronunciar la primera y la última, nada, J-A. ¿Sí? Y que los cristianos suelen tenerlo muchas veces en su Biblia. El nombre de Dios J-A, que no tiene nada que ver con el nombre original del Creador, que es este de 4 letras, que Dios, cuando se le apareció a Dios en la zarza, a Moisés, se le apareció con este nombre de 4 letras. ¿Sí? Y que involucra en realidad todo el sistema del árbol de la vida. Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Ya? Y cada uno de estas cuatro letras representa los 4 mundos también, los 4 mundos espirituales. Y como le digo, fue mal traducido como J-A en las Biblias. Eso es Esther. Gracias, maestro. Muy amable. A Bien. veces me quedo, no puedo hacer muchas preguntas ahorita porque estoy sola. Lo que pasa es que yo cuido a Etnan. Hace muchos años lo cuido. Y pues yo no me puedo apartar mucho de él por lo que está enfermo. Ya sabe, maestro, de qué. Entonces, eh, a veces no puedo preguntar mucho, no puedo porque me la pasa que tráigame aquí, que allí, entonces los tengo que pasar ya mucho. Quedo con muchas incógnitas. Por eso ahora que me di cuenta con esas letras amarillas, dije yo, ay, ¿eso qué? Pero bueno, muchas gracias de todas maneras. No es que me falte interés de preguntar, sino es por esa causa. De Pero hecho, bueno, de hecho es mucho les- conocido también como el nombre que está por sobre todo nombre. Eso que está como más grande que todos los otros nombres de Dios que aparecen en el árbol de la vida. Qué lindo. Muchas gracias, maestro, por su paciencia y su gran eh, dedicación para todos con nosotros. Con Muchas gusto, gracias. Esther. Bendiciones y shalom para ti. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? Maestro, Ya, escuché Manuela primero, después Carmen.
Ya, bueno, yo quería preguntar si cuando Pablo, el apóstol Pablo, él el que escribe en el libro de los Hebreos, eh, se lo voy a leer para que usted me lo explique. En el capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de, acá en este, porque estoy leyendo del celular, dice por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Se está refiriendo ahí a los nombres de Dios, que es su carne, ¿cierto? Y está refiriéndose, por ejemplo, también para poder entrar al lugar santísimo, es lo que usted está enseñando ahora a través de las meditaciones de los nombres de Dios, Correcto, que anteriormente lo hacían los sacerdotes. correcto, correcto. Así es. Ya, Esa ya, sabiduría es la que estamos revelando ahora, que viene del Mashiach. claro. Claro, porque dice que esto es el camino nuevo, porque es un camino nuevo y vivo, dice, que Él nos abrió. No todos entran a esta dimensión. Ese camino, ese camino es el que les acabo de mostrar en esta clase. Claro, Y de hecho, en el primer siglo, porque estos judíos nazarenos eran cabalistas de alto nivel. Como no tenemos las herramientas judías ni cabalísticas, estos textos se han distorsionado a unos niveles pero enormes y tremendos. Pero realmente el camino libre y abierto es porque ellos conocían estos secretos. Ellos conocían la forma, conocían la Merkabá, conocían la carroza de cómo ingresar a estos planos superiores. No era llegar y cantar y alabar a Dios, ni cantar alabanza, ni entremos al lugar santo con un corito, no. Ellos conocían estos secretos de ingreso, porque estos secretos luego comenzaron a ser revelados a toda esta generación. Y eran los secretos que trajo del reino Rabbi Yeshua. Después difundidos por sus discípulos. Y ahora ha llegado a nuestras manos esta sabiduría. bien, Baruch Hashem. Y esto de la Merkabah, yo leía Y en, cuando dice por medio de su sangre, la gente se imagina sangre física. ¿Qué es lo que representa cuando habla su sangre? Está hablando de los secretos. Sangre en hebreo viene del alma. Nefesh está hablando del alma. Está hablando de los grandes sacrificios que tuvo que hacer Rabbi Yeshua de Nazaret para difundir los secretos de la Kabbalah, para refundir los secretos de la Torá a sus discípulos. Está hablando de esa sangre. Por eso que dice que cuando él estaba meditando, estaba haciendo plegaria, su sudor era como de sangre, porque representa el esfuerzo que él realizaba para difundir estos secretos en su generación. Entonces, por medio de esos secretos que a esa generación se le fue revelada, era que ellos podían entrar ahora al Kodesh HaKodashim. Eso se refiere. Es como decirle, yo en esta clase, a través de mi sangre, ustedes ahora pueden tener acceso a esa dimensión. Pero no quiere decir de la sangre que sale de mi cuerpo, sino del esfuerzo que, que Dios me ha permitido tener para permanecer horas y horas estudiando estos secretos, aplicándolos también a mi vida y poder compartirlo con ustedes. Yo puedo decirles, a través de mi sangre, ustedes ahora tienen acceso directo al Kodesh HaKodashim, a través del esfuerzo, del trabajo para bajar estos secretos y disponerlos para sus vidas.
acabo de descodificar el texto que me dio. Bien, Baruch Hashem. Y lo otro que le iba también a preguntar, cuando el profeta Ezequiel ve se le presenta, dice él, a Hashem en, en un tipo así como de rueda y cosas Merkabah, por la todas carroza. partes. La Merkabah, la carroza, está entonces también refiriéndose a los nombres de Dios que vienen de Binah, que en este caso es el planeta Saturno, que es Shabbat, porque es el único planeta que tiene así como rueda, que es Sí, como anillo, como sí, rueda. sí, pero no se imaginan el planeta físico. Estamos hablando de la dimensión interior, de la dimensión espiritual, ¿sí? De la dimensión espiritual. Y, y claramente, si lo vemos, claro, de manera simbólica puede representar como un tipo de rueda, ¿cierto? En la parte física. Pero en realidad lo que vio fueron los nombres de Dios, que los profetas aplicaban para ingresar a esa dimensión física. Es lo mismo cuando, supongamos, cuando nosotros recitamos el Salmo 67. ¿Cómo lo hacemos? En forma de candelabro. Y oculta nombre de Dios, aún en forma de candelabro. Nombre de Dios en forma de carroza, por decirlo así. El carro que vino a llevarse, que llevó a Elías, también eran nombres de Dios. Entonces, la literalidad aquí hay que quitarle las capas para poder llegar a lo que es. ¿Sí? Es por eso que la iglesia ha caído, la iglesia cristiana ha caído en idolatría con Rabí Yeshua de Nazaret, porque interpretar, no han sabido interpretar todos estos secretos. Y han creído, exaltado a un hombre de sobremanera, cuando lo que Rabí Yeshua aplicaba, lo aplicaban todos los cabalistas. Solamente que a través de la historia, por lo menos en el mundo occidental, rescatan a Jesús nomás, ¿no? Pero el mundo occidental no conocen a los demás cabalistas, como el pueblo judío los conoce. Entonces, estos secretos tienen que ser aplicados a nuestras vidas, ¿sí? A nuestras vidas. Puedo yo decir 1000 predicaciones que Jesús de Nazaret entró al Kodesh HaKodashim y yo nunca entrar. ¿Cómo entró? ¿Cómo lo hizo? Pues él conocía estos secretos. Él conocía los secretos de la Merkabah. Conocía los secretos de la carroza. Y estas cosas también lo dice el doctor Mario Sabán. Bueno, y también sus discípulos algunos de por ahí, algunos estudiantes que siguen las enseñanzas cabalísticas de Rabbi Yeshua. Bien, hasta aquí hemos llegado. Damos gracias al Creador Infinito por esta oportunidad. A ver, aquí hay una pregunta. Los nombres de Dios se convierten en un punto alto de meditación. Correcto. Así es, Magda. Es un gusto tenerte con nosotros aquí. Bien. Les deseo muchas bendiciones. Shalom. Sigan disfrutando de este día y que estos secretos sean aplicados a sus vidas, ¿sí? Para elevación espiritual, para santidad. Shalom, maestro. Muchas gracias. Muy interesante la clase. Con mucho gusto. Gracias también por participar, por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, Muchas maestro. gracias, maestro. Shalom, shalom, muchas gracias por la clase, estuvo maravillosa. Con gusto, Irenita.